Bueno, decíamos, no solamente vamos a hablar hoy, en un rato, con el ministro de Ciencia y Tecnología, el único ministro que decidió mantener en el gobierno Mauricio Macri de la gestión anterior, pero también vamos a hablar sobre tarifas, sobre el bolsillo, sobre los salarios. Y hablando sobre bolsillos, el que habló fue el jefe de gabinete. Mirá lo que dijo sobre las paritarias. Depende mucho de cada situación, ¿no? Hay acuerdos que son semestrales, hay acuerdos que se cerraron hace 15 días, hay acuerdos que se cerraron hace más meses. En general nosotros vemos que los acuerdos que se realizaron en plena libertad, en plena apertura, reflejan lo que va a ser la inflación de lo que viene, digamos, ¿no? Que es claramente una inflación más baja. Estaba el jefe de gabinete hablando de las paritarias de las que se vienen. Ya nos acompañan Jerónimo Momo Venegas, líder del gremio de los peones rurales, Jorge Sola, jefe del Observatorio Económico y Social de la CGT, y José Luis Lingeri, líder del gremio de obras sanitarias de la CGT de Antonio Calvo. A los tres, gracias por venir. ¿El jefe de gabinete, Marcos Peña, le estaba poniendo un techo a las paritarias? Bueno, a ver, digo, hoy sacamos el informe sobre inflación y vemos que la inflación está retrocediendo muy lentamente, pero los índices interanuales todavía se mantienen en niveles muy altos, 45% entre julio del año pasado y julio de este año. El movimiento obrero ha hecho un esfuerzo importante en cerrar paritarias, casi todas en el primer semestre, muchas entre el 35 y el 38%. Efectivamente, en este punto estamos por debajo de ese poder adquisitivo, estamos perdiendo. Y las distintas actividades, de acuerdo a sus situaciones, van a ir revisando sus convenios. Antes de que avance, porque precisamente teníamos el dato del observatorio que hoy se había presentado, que tenía que ver precisamente con la inflación que ustedes han medido, que precisamente para el mes pasado de julio fue de 3,1%, es la inflación que miden los trabajadores y la inflación de los trabajadores, y que en un año, comparado con julio del año anterior, ya suma 46%. ¿No? Esto es uno de los datos, y además que no es el único que ustedes difundieron, sino también sobre cuál es el ingreso mínimo que debe tener un trabajador para no ser considerado pobre. Mirá las cifras, 12.800 pesos para no ser pobre, según este relevamiento, y para no ser indigente, que ya también ahí es menos dinero, pero igual son importantes las cifras, 5.600 pesos. O sea, esto estamos hablando de la canasta, claro, más básica. Claro. Ahora, cuando piensan en la discusión salarial de los que están pidiendo reabrir el INSEE, el jefe de gabinete les dice, ojo que es hacia adelante, no hacia atrás. Bueno, yo creo que cada actividad y cada organización gremial analizará los márgenes de lo que ha firmado. En el caso nuestro firmamos de mayo a septiembre el 33% y quedó abierta la expectativa de que si había variable lo íbamos a analizar y discutir entre las partes. Así que no quiero decir con esto que haya una reapertura generalizada de las paritarias, pero en algunos casos en particular se podrá analizar. Venegas dijo que nosotros tenemos distintas paritarias. El gremio nuestro discute muchas paritarias por año porque tenemos distintas actividades y hemos logrado el 37, 35, 32, pero bueno, de acuerdo a la actividad es lo que discutimos, ¿no? Hay actividades que permiten discutir un punto más, otras actividades un punto menos. Ahora, precisamente en el ranking de paritarias, ustedes mencionan todos que les ha ido distinto. Cecilia Bouflé hizo un ranking de a quienes les fue mejor y peor, ¿no? Sí, o los que tienen los que están con la necesidad más urgente de una renegociación, porque negociaron muy por debajo de la inflación anual, ¿no? El ESMATA tiene una paritaria de 19%, comercio 20%, la UOCRA 22%, mineros y 22% también, papeleros 23,5%, la industria plástico, los trabajadores del plástico 24%, los encargados de edificio y los gráficos 25%, estás todavía más de 10 puntos por abajo de la inflación anual. La UTA 29% con un aporte fuerte ahí de subsidio del Estado al sistema de transporte todavía, y los estatales en un 31%. O sea, según los números que vimos recién presentados por la inflación de los trabajadores, ninguno le ganó con la paritaria a la inflación. Pero hay muchos semestrales, logró recomponer. Me permito hacer alguna aclaración ahí.
me parece que, digamos, en muchos casos son semestrales. Muchos y en de muchos esos otros están hay abiertos a negociación, cifras, claro. hay sumas no remunerativas que ayudan a corregir esto y que de algún modo también permiten esto. A ver, digamos, el movimiento obrero, cada vez que alguien se sienta, por supuesto que no discute a las bajas, pero, digamos, en un ámbito en el cual nosotros todavía no tenemos en claro cuál es el plan antiinflacionario y la inflación que se había precedido, digamos, en los dichos del ministro Pradgay, eran del 25%, hoy pasados 7 meses estamos en el 27%. Necesariamente, y es uno de los reclamos que tenemos los dirigentes, necesitamos un plan antiinflacionario que nos permita no solo visualizar cuál es el verdadero aumento de salario, sino también que a la gente, hoy, digamos, lo que más aumenta son los alimentos. Hoy, por sobre el nivel de la inflación, la inflación hizo el 3,1, los alimentos están medio punto más arriba. Y definitivamente donde más le pega a los sectores más pobres. Y voy a decir, perdón, me extiendo un poquito más. Un dato para hay un aportarle problema más, sobre eso. No los sé que tenemos si vio... paritaria, perdón, los que tenemos paritaria podemos discutir. El problema es que hay muchísima gente que está en negro, mucha gente que no tiene trabajo, puede discutir, que tampoco puede discutir. Y la inflación les impacta más. Por Porque supuesto. después no tienen con quién discutir. Claro. Porque ese es un tema central, el trabajo informal. Yo creo que en la agenda de la CGT, dentro de los temas que se ha venido manejando, el que se ha concretado el día de ayer fue el cerrar un capítulo histórico que veníamos pidiendo. Y estos otros temas que están en cartera dentro de la CGT, como el impuesto a las ganancias, que se lo hicimos saber al jefe de gabinete, y el presidente, por supuesto, es conteste de este tema, anunció ayer formalmente que va a ser elevado el proyecto del Ejecutivo para el tratamiento de este año del proyecto de ganancia. Bueno, esta era también una de las asignaciones pendientes que el movimiento obrero venía solicitando, y cuando llegue al ámbito parlamentario, a través de los diputados de la extracción gremial... Ganancia sería hablando para la clase media, pero hay datos que se conocieron hoy, por ejemplo, de la fundación que dirige Héctor Polimno, de Consumidores Libres. Les doy datos que tienen que ver con la pobreza, porque es justamente la gente más pobre la que consume estos alimentos. La polenta aumentó en un año un 80%, la selga un 87%, por los valores nutricionales está en la pirámide de cualquier alimentación para niños. Digo, hablando del segundo semestre, ¿qué es lo que ustedes van a hacer para recomponer las necesidades salariales de sus trabajadores, de los que representan ustedes? Bueno, nosotros hay gremios que han discutido, como dice Sola, como dice Luis, por semestre. Nosotros recién hoy cerramos las paritarias al 35%, ¿no? Con un aumento no remunerativo del 20%, era julio, agosto y septiembre, y en septiembre el 15%, hacemos el 35%. Esto no remunerativo va directamente al bolsillo de los trabajadores, ¿no? O sea, ¿alcanza para recomponer un 15%? ¿Cómo? ¿Alcanza para recomponer un 15% No, un 15 del aumento no, de los es precios? 35%, no es un 35 de año a año, pero Es están 20. hablando de valores de inflación bueno, de 46. pero si tenemos que, es como todos los gremios, si tenemos que discutir, convocar a los empresarios para discutir un aumento más, lo vamos a hacer. De hecho, tenemos que estar actualizando permanentemente las paritarias, más cuando hay un hecho inflacionario como ahora. Pero creo que es lo que no lo deja dormir al presidente. El presidente está trabajando para bajar la inflación. Y yo creo que la inflación es lo que mortifica a todos, porque un mercado interno funciona cuando baja la inflación. ¿Y confían que va a bajar efectivamente? Sí, claro. Cecilia, sí. Sí, pensaba, Licheri hablaba recién de el proyecto de ganancias y de discutir este año el proyecto de ganancias. De todas maneras, el gobierno no cambió la agenda, ¿no? Lo que dijo es que este año se trata, pero el impuesto a las ganancias baja recién el año que viene. Sí, eso lo tenemos en claro. Se ha tocado una parte del sueldo anual complementario, pero bueno... Pero esa promesa de campaña de que los trabajadores no pagaban más pero ganancias, lo que queremos es que se concrete, como concretamos ayer lo de la obra social, que fue un paso importantísimo y hoy no le dan trascendencia, y esto es histórico. Yo hablé en otros programas y planteaba este tema. A ver, si uno se cree que como dirigente sindical arreglando el problema de la obra social y arreglamos el problema de los trabajadores, nos equivocamos de medio a medio. Pero que también esto y el aporte que hizo el movimiento obrero de los 8.000 millones para tener una asistencia universal para aquellos que están fuera del sistema de la seguridad social, de las prepagas, del hospital público, es un aporte importante que ha hecho el movimiento obrero para ayudar a aquellos que
van a estar identificadas. Liceri, ahora le vamos a pedir alguna precisión sobre cómo es, pero antes de avanzar, queremos preguntarle a Olivia, que tiene datos sobre cómo es la cobertura de salud hoy en Argentina. Sí, justamente esos 8.000 millones que decía Lingeri que van a ir a la cobertura universal de salud, van justamente especialmente para aquellos que hoy no tienen cobertura, son el 36% de la población, más o menos 1 de cada 3 argentinos hoy no tiene ni prepaga ni tiene obra social. La mayoría de los argentinos, casi la mitad, sí tienen prepaga, ya sea, perdón, no prepaga, obra social, PAMI o algún otro plan estatal, y un 16% tiene prepagas. Es justamente para este 36% que está pensada la cobertura universal, que incluye, entre otras cosas, o se planea que incluya una tarjeta que tenga el historial clínico y la ficha médica de la persona para que se pueda hacer un seguimiento a lo largo del tiempo de su tratamiento. Más allá de la idea y de que pueda ser un avance muy positivo, hay cierto escepticismo entre los especialistas de su implementación y cómo se va a hacer en la práctica. ¿Y para los sindicatos tienen optimismo o, como decía Olivia, hay un poco de escepticismo sobre cómo se va a aplicar? ¿Cómo va a haber? Tenemos optimismo a partir de que hace 12 años, 10 años que tenemos congelado 27.000 millones de pesos. Se ha dado hoy la orden administrativa de pagar los 2.700 millones, que significa 100.000 expedientes parados en la superintendencia. Esto va a sanear un montón de casos que las obras sociales venían pagando desde los sindicatos, aportando a la obra social. Bueno, esta es un paso importante. Con un peso mucho más grande a las más chicas, me imagino. Sí, y además el tema de la discapacidad, que tenemos un gasto anual de 2.500 millones de pesos. De ahora lo va a pagar el Fondo Solidario. Antes teníamos que hacer la presentación, recién se verificaba y nos reintegraban. Ahora se va a pagar y después se va a verificar. Se ha modificado el SANO para los jubilados. Nosotros antes cobramos 192 pesos por afiliado en el SANO, más lo que era el Suma 70, que eran 274 pesos. Hoy, con el SANO modificado, son 650 pesos para los afiliados que están en el régimen de obra social. Los afiliados que están afiliados al régimen social son 350.000. El resto de los jubilados están dentro del PAMI, porque la gente optó en su momento o la obra social de la actividad o el PAMI. Ahora, ¿cómo casos concretos de sus obras sociales de cada uno de sus sindicatos, cómo impacta esta deuda que devuelve ahora Macri? Digamos, en términos de si saben cuánto va a recibir cada uno, qué se mueve, usted decía que hay expedientes parados, ¿qué quiere decir? ¿Que sus afiliados van a recibir tratamientos? Explique eso bien para que se entienda. Le explico. La Agencia Nacional de Tecnología de Salud, que la señorita recién hacía mención, es poner y hacer un inventario de todos aquellos que están fuera de la prestación de salud en la Argentina. Es decir, tener una ficha técnica, la historia técnica y dirigir en su momento cuando estén empadronados que ese trabajador, si no tiene cobertura a nivel del hospital público, lo puede hacer a través de una obra social o lo puede hacer en una prepaga. Y después va a ser reintegrado al prestador por el Estado esa prestación que se le dio al trabajador. Bueno, esto es inclusión social de aquellos que están fuera del sistema público o el de seguridad social o de las prepagas. Entonces, es importante este tipo de cosas. Después hay 4.500 millones para hacer también prevención, para tratar tratamientos de hemofilia, HIV. Estos son temas importantes. Los 14.200 millones que van al Bonar 20 tienen cada 3 meses una interés que genera y va a ser reintegrado directamente al fondo de redistribución. O sea, que uno hace la cuenta del Bonar, como está hoy en el mercado, más 3 puntos, es alrededor de 4.000 millones de pesos, que los intereses de esos 14.200 millones. Entonces, quiere decir que este préstamo de los 8.000 que el movimiento obrero ha hecho a la seguridad social para superar esto, en 2 años lo vamos a recuperar. Porque un segundito, ahora seguimos con ese tema, pero digo, con estos acuerdos este acuerdo que han hecho con el gobierno, ¿eso significa que ustedes están conformes y no van a ir a paro como está proponiendo la AFA? Me parece que en ese aspecto nosotros tenemos una agenda clara, digamos, y que llevamos adelante. Y esto no es un toma y daca, esto está perfectamente claro. Tenemos un plenario el viernes y va a quedar en evidencia las diferentes problemáticas de las distintas actividades. Tenemos el Congreso de la Unidad del próximo 22, donde estamos transitando ese camino. Y efectivamente nosotros somos por naturaleza
objetivo, y eso nos hace ser críticos. Y si tenemos que felicitar algunos pasos que se han dado adelante, como este reconocimiento, lo haremos, pero también estamos reclamando, miren, hay problemas de empleo, hay problemas de inflación, tenemos que ver por qué hay tantos pobres en la Argentina. ¿Fueron problemas de este gobierno? No, lo estamos heredando, nosotros hace Igual Sola, tiempo que venimos. sus compañeros de mesa defendieron sus paritarias y digamos que al menos a sus representados dieron a entender que no les está afectando demasiado. No han dicho eso. No hemos dicho eso. Para nada. Bueno, no voy a ejercer la defensa de ellos, pero efectivamente acá, miren, si hay algo que sabemos claramente los dirigentes gremiales es que cuando nos golpean la puerta nuestros representados Hay que es porque responder. tenemos problemas. Justamente, tenemos repercusión, ahora seguimos debatiendo, pero tenemos repercusiones en el mundo sindical sobre el tema paritarias. El tema de la devolución de la plata de las obras sociales de los sindicatos, me parece que eso no admite ninguna discusión. Ahora, si eso intentan frenar el conflicto social, parar o acallar, porque algunos dirigentes con eso se vayan a conformar, me parece que es un camino equivocado que ya se ha intentado con otros gobiernos en otros momentos, en situaciones complicadas como la que vivimos, y no ha dado buenos resultados. Que es imprescindible el paro nacional, se está cocinando, digamos, en Balcarce 50, una reforma laboral. Los trabajadores no tienen la posibilidad de tener a un presidente, por ejemplo, en una cancha de fútbol, porque seguramente la silbatina sería ensordecedora. Ahí estaba la silbatina sería ensordecedora. Eso iba para ustedes en caso de que den marcha atrás al documento de hace unos días, ¿no? Cuando ustedes mismos decían que la situación social era muy crítica. Ese documento que usted se refiere todavía no está... El borrador era. Bueno, efectivamente esto tiene que salir del próximo plenario, que vuelvo a insistir, es el viernes, donde los secretarios generales expondrán cada uno. Quiero hacer una acotación que me parece importante. Recién José Luis decía sobre el aporte que el salario diferido de los trabajadores, que es este fondo, son 8.000 millones que se da a la salud pública. Acá falta todavía, digamos, esto es un gesto muy importante para la situación social y económica que pasa el país. Acá falta todavía un actor que tiene que despertar y darle una mano al presidente, porque no lo está haciendo, que es la inversión privada. Acá falta la inversión privada, acá hay dinero que todavía no se está trayendo del exterior, hay dinero de adentro que no se paga la deuda interna porque están los bancos, y efectivamente eso es lo que genera más empleo, más trabajo, mejores condiciones de vida. Esa inversión privada, los formadores de precios son los que tienen que hacer todavía un gran aporte a este país, ¿no? Ignacio. Hay una cuestión que siempre se reclama desde el lado empresario, que son los costos laborales. O sea, ¿cuál sería la solución justamente para eliminar un poco la informalidad que estaban describiendo, que era uno de los problemas, y evitar los problemas de empleo también? La informalidad no se fabricó en estos 7 meses, ¿no? Pero ¿cuál es la solución? Hubo un gobierno que estuvo 12 años fabricando pobres, indigentes, inseguridad. Entonces, yo creo que las que están fuera del sistema de salud también tiene que ver con esta gente. Acá hay 13 millones de pobres, ¿sí? Gente que vivía de un plan social. De un plan social que en algún momento decía no me registren porque si me registran se me cae el plan. Y hoy, después de las asignaciones familiares que ha llevado adelante este gobierno, que también hay que reconocerlo, un trabajador dice regístrenme porque yo cobro 4 o 5 mil pesos de asignaciones familiares, tengo el apoyo escolar. Esto no se difunde porque acá no se hace una cadena nacional cada vez que se logra un hecho de esto. Entonces yo creo que los que están fuera del sistema no son de los 7 meses esto. De todas maneras, y creo que tenemos que reconocer al gobierno este paso que se ha dado el día de ayer, ¿no? No nos está quedando mucho tiempo, así que quería aprovechar antes de que se termine el bloque, preguntarle al INSERI si hay algo específico. Hablamos de tarifas hace un ratito, una de las que más impactó fue la del agua. ¿Usted considera que...? La que más impactó fue la del gas. Bueno, una de las más, estamos hablando. Vamos a hablar. La del agua impactó mucho. Quiero hacerle una pregunta. Sí. Si usted considera que el aumento que llegó en las facturas realmente justifica el aumento que aplicaron las empresas en función de los costos que tiene la empresa. Yo te explico. No alcanza para cubrir el costo de operación y mantenimiento. ¿Usted quiere que me aumenten más? No, te explico. Una botellita de agua en Europa, acá, tomando las diferencias, sale 3,50 euros. Estamos hablando de 60 pesos. La tarifa nuestra bimestral, porque hay que tener en cuenta que damos los dos servicios, agua y cloaca, estaban en orden de los 30 a 45 pesos.
Entonces, lógicamente, este impacto, y cuando yo lo planteé en el gobierno anterior, había 1.500 empresas subsidiadas, y era el Sheraton, el Hilton, la Sociedad Rural, el Jockey Club, que todavía la única que en ese momento, por una cuestión de la casa matriz y por una directiva de ellos, no se adhirió al subsidio, fue Coca-Cola. El resto siguieron. O sea, también ustedes tienen que tener en cuenta, yo te abro una botellita, vas y tomas un café y te sale 60 pesos. Cada habitante está gastando promedio 350 litros por habitante. Es la tarifa, hasta el aumento, la más barata de Argentina y de Sudamérica. Entonces yo no justifico esto, quiero decir que a lo mejor el aumento hubiese sido gradual. A Kirchner se lo planteé y le dije aumentar 2 pesos bimestralmente por agua y cloaca, así la gente en el tiempo no tiene el tarifazo. Para iniciar, ¿qué le dijeron sus afiliados cuando le mostraron a usted la nueva factura de agua? Y me dijeron lo mismo que la del gas y que de la luz, que hay mucha gente que no la puede pagar. De todas maneras hay que levantar un poquito más la vista. Hay mucha gente que no tiene agua potable. La inmensa mayoría del interior no tiene agua potable. Y esos no pagan, sino que simplemente se intoxican con el agua que muchas veces está de napas de pozos. Está contaminada. Entonces digo, hay un sector importante que es capital y el conurbano. Tarifas de gas, de luz y de agua. Pero también hay un inmenso universo que es el interior, que tienen los aumentos no porcentuales tan grandes, pero nominales inmensos. Mucho más la luz que se paga en el interior, porque ya Santa Fe, tenían Córdoba, una tarifa alta, entonces un aumento del 100% sobre una tarifa alta es mucho más importante. Soy de la provincia de Santa Fe y se pagan tarifas de luz de 1.800, 2.000 pesos. Claro, el 100% es un montón. No es de ahora, era de antes también. No, claro, sí, por supuesto. Hablando precisamente del interior, Venegas, acá estuvo el presidente de la Sociedad Rural, estuvo el senador De Angeli, mostrando versiones distintas sobre el campo. ¿Cómo desde su sindicato, que precisamente muestra la realidad de los que trabajan, los trabajadores del campo, cómo se ve la situación precisamente desde el interior y desde el campo y desde los trabajadores peones rurales? Bueno, yo hace algunos meses decía que el país crecía cuando los funcionarios dormían, ¿no? Y no me equivocaba. Hoy el campo en esta cosecha siembra 58.000 millones de dólares, ¿sí? El campo genera el 32% de mano de obra entre trabajo directo e indirecto del país. Entonces, si siembra 58.000 millones de dólares, más allá de los problemas climáticos que pueda haber, yo creo que el año que viene va a haber muchísimas más fuentes de trabajo y va a haber una economía mucho más sana, ¿no? Yo creo que hace un gran aporte el sector de la producción a la economía del país. ¿Se va a corregir la informalidad laboral en el campo? Porque sí, es el sector que más informalidad laboral tiene. Sí, el 45%. Estuve 12 años perseguido por el gobierno anterior, haciéndome cargo del trabajo en negro, el trabajo no registrado, cuando yo he creado una institución que es el RENATRE, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Y cuando digo empleadores, no digo porque ellos tienen el 50% del RENATRE, sino lo digo porque también tiene que estar registrado el empleador. Hoy con una foto satelital... evitar la economía en negro, ¿cómo? Sin dudas. Hay que evitar la economía en negro, sin dudas. Con una foto satelital, si vos tenés... Nos estamos quedando sin tiempo, pero le agradecemos muchísimo a los tres por este aporte y por este debate, que seguramente va a ser del segundo semestre, ¿no? Por lo que están diciendo de la apertura de paritarias. Gracias a los tres.